Vemos pues de la forma más simple y directa. ¿Qué es un potencial de membrana? ¿Cómo lo definimos? Se llama potencial de membrana a la diferente distribución de cargas eléctricas a ambos lados de una membrana celular. ¿Ok? Diferente distribución de cargas a ambos lados de la membrana celular. Ustedes se fijan en el contenido iónico de nuestro líquido extracelular y nuestro intracelular. Dentro de la célula hay cargas positivas y hay cargas negativas. ¿Cómo se llaman a las cargas positivas en general? ¿Perdón? Cationes. A las positivas. Cationes. Cationes. ¿Y cómo se llaman a las cargas negativas? Aniones. Entonces hay cationes y hay aniones en el líquido extracelular. Y estas moléculas habitualmente están distribuidas molecularmente. ¿Qué significa? Que hay tantas cargas positivas como cargas negativas. Por lo tanto, positivos y negativos se neutralizan y esa parte no tiene carga eléctrica. ¿Está claro este punto? En el líquido intracelular, ¿cómo es la cosa? La cosa es exactamente igual. Existen cargas positivas y negativas y están distribuidas aquí molecularmente, pues de tal manera que el líquido intracelular en general también es electroneutro. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos diferente distribución de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana? Resulta que en un espacio muy próximo a la membrana celular se acumulan cargas positivas en el lado externo de la membrana y se acumulan cargas negativas en el lado interno de la membrana, de una manera excesiva. Por lo tanto, hay un exceso de cargas positivas afuera y un exceso de cargas negativas adentro. ¿Cómo se puede evidenciar este hecho? Utilizando un aparatito que probablemente todos hayan utilizado alguna vez, los voltímetros o los multímetros. Multímetros son más conocidos, ¿cierto? ¿Un multímetro qué es? Es un aparato que mide diferentes características eléctricas. Voltaje, amperaje, resistencia, voltaje continuo, etc. Sin embargo, la esencia que necesitamos para medir las cargas eléctricas es el voltímetro. Fíjense ustedes en el arreglo que hemos hecho en la parte central. Se ha conectado dos electrodos a un voltímetro. Uno de estos electrodos se ha localizado por fuera de una célula, en el líquido extracelular, muy próximo a la membrana celular, y otro se lo ha introducido dentro de la célula, también en una distancia muy próxima de la membrana celular. Y cuando se hace eso, la carga eléctrica del voltímetro, que era cero, no tiene ninguna carga previa, entonces entra la aguja del electrodo y aparece una diferencia de carga. Fíjense entonces en el gráfico del extremo inferior derecho, aparece una diferencia de carga y es menos 60. Menos 60 es una cantidad arbitraria, podría ser otra. Lo simpático es que mientras esta célula se mantenga viable, vamos a decir, esté viva, esta carga eléctrica se va a mantener. Entonces es un buen indicador de que una célula está viva el que conserve su carga eléctrica, que conserve su potencial de membrana. ¿Qué células tienen esta distribución tan particular de cargas eléctricas? ¿Cuál? No, ninguna idea. No, ¿qué células tienen esto? Todas las células del cuerpo. Todas nuestras células tienen eso y es una característica del estar vivas. Cuando se mueren las células, dejan de tener su potencial de membrana. Las neuronas, por estar vivas, también tienen un potencial de membrana. Sin embargo, en las neuronas y en las fibras musculares, el potencial de membrana no se llama potencial de membrana siempre.
En realidad lo vamos a llamar potencial de reposo. Potencial de reposo porque estos dos tejidos, el tejido nervioso y el tejido muscular, son tejidos que pueden cambiar el valor de su potencial de membrana. Mientras que el resto de las células del organismo no lo pueden hacer. Un núcleo eritrocito que de repente ni siquiera lo consideran una verdadera célula, no tiene núcleo, tiene su potencial de membrana, pero no lo puede cambiar, es fijo. Igual una célula hepática y cualquier otra célula. Pero el tejido nervioso, todas las neuronas, y el tejido muscular, todas las variedades del tejido muscular, pueden cambiar el valor de su potencial de membrana. Y entonces, para ser más específico, se les aplica a estos tejidos, que se los llama excitables, el nombre de potencial de reposo, para diferenciarlo de los otros valores de potencial que pueden adquirir. Y fíjense ustedes, tanto el uno como el otro tejido pueden adquirir un potencial que llamamos potencial de acción, que es un cambio brusco del valor del potencial de reposo que se dispersa a lo largo de toda la membrana celular, sobre todo de las neuronas. Por lo tanto, este cambio brusco del valor del potencial de reposo sirve para la comunicación. Mandan estos cambios de potencial a todas las superficies de las células y a través de eso se conectan con las otras células que están conectadas a esto. Entonces, los potenciales de acción sirven para la conducción, para la comunicación. Además de esos potenciales de acción, existen otros que vamos a llamar potenciales locales. Esos potenciales locales son cambios transitorios, pequeños habitualmente, que se producen en un momento dado en una parte de la superficie de la membrana celular del tejido nervioso o del tejido muscular. Esos potenciales locales, cuando están localizados en lugares específicos de comunicación entre las neuronas, llamados sinapsis, sirven también para la comunicación. Sirven para transmitir modificaciones en el potencial de las siguientes células. Entonces, fíjense, el tejido excitable o los tejidos excitables, al poder cambiar sus potenciales, se hacen bastante complicados e interesantes de comprender por qué se producen esos cambios. Vayamos a los datos. Aquí estamos resumiendo los valores de los potenciales de reposo de las células excitables. Las neuronas las estamos asumiendo como un potencial fijo, lo cual no es cierto. Diferentes tipos de neuronas tienen diferentes valores de potencial de reposo. En general, la mayoría de esos valores se encierran entre menos 45 y menos 70 o 75 milivoltios. Dentro de esos dos valores, dentro de ese rango, entonces se encuentran los potenciales de reposo de la mayoría de las células del tejido nervioso. Hay una que otra que tiene valores diferentes, por ejemplo, los receptores de piñata tienen un valor de menos 30 milivoltios en escapable de nuestro rango normal. Pero aparte de ellas, bueno, aparte de ellas y de otras algunas, la mayoría pues conservan valores dentro de este rango. Para hacerla fácil para ustedes, vamos a poner un valor promedio. El valor promedio que hemos fijado del potencial de reposo para las neuronas será de menos 70 milivoltios. Entonces vamos a aceptar como si fuera verdad que ese es el valor unitario del potencial de reposo de todas las neuronas, sabiendo todos nosotros de que eso es solamente una aproximación, porque los rangos cambian, los valores se pueden ajustar un poco más aquí, un poco más allá. ¿Qué pasa con las fibras musculares? Las fibras musculares
Existen tres variedades de fibras musculares: el músculo estriado, el que nos permite desplazarnos; el músculo cardíaco, el que nos bombea sangre a todo el cuerpo; y el músculo liso, el que maneja el funcionamiento de nuestras vísceras y vasos sanguíneos. Cada una de estas variedades de tejido muscular tiene valores promedio de potencial de reposo diferentes. Así, por ejemplo, el músculo estriado tiene un valor de potencial de reposo de menos 100 milivoltios aproximadamente. Y en este caso, los valores de los potenciales de todas las fibras musculares estriadas son mucho más cercanos a uno a otro. No hay tal variedad como en la fibra. ¿Okay? Entonces podemos decir un valor promedio de los potenciales de reposo del tejido muscular estriado, menos 100 milivoltios. El tejido muscular cardíaco tiene un valor de potencial de reposo muy parecido al de este. Ustedes recuerdan, el músculo cardíaco está constituido por fibras conectadas las unas con las otras, formando uno. Vamos desde aquí. ¿Bien? Un principio. Fuerte. Eso, un principio. Es una red. Entonces es una red comunicada de las unas con las otras fibras, y por lo tanto todas ellas tienen que conservar prácticamente el mismo valor del potencial de reposo, menos 90 milivoltios. ¿Okay? Por otro lado, las fibras musculares lisas están dispersas en diferentes estructuras, por ejemplo el tubo digestivo, por ejemplo las vías urinarias, por ejemplo el interior de los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen valores un poco más dispersos, una mayor variabilidad, de acuerdo a su localización en función. Pero en promedio las vamos a situar alrededor de menos 50 milivoltios. Entonces, nos quedamos claramente con valores fijos, diferenciados. Tejido muscular estriado, menos 100. Tejido muscular cardíaco, tejido muscular liso, neuronas. Perfecto. Entonces nos quedan claros estos que nos van a servir como valores de referencia. Fíjense ustedes que todas las gráficas que hemos presentado estamos presentando un cambio en el valor del potencial de reposo. Para que no nos perdamos, ustedes fíjense acá en esta gráfica. Esta es la gráfica de una membrana neuronal. Lo que nosotros estamos marcando no es todo esto, es solamente este punto. No seas así. Este punto, no hay caso de tocarlo, es muy sencillo. Menos 70 milivoltios, constante. Esta variación que se puede dar para el tejido muscular liso, cuando estamos hablando de unos 50, estamos hablando de esta línea horizontal, cortita, pequeñita, o esta otra, y lo propio ocurre con el tejido cardíaco o el músculo estriado. Es ese valor fijo y constante. ¿De acuerdo? No piensen que es la variación que vamos a ver, que esos son sus potenciales de acción. No iba a ser bonito que les presente una rayita nada más, ¿no es cierto? Para hacerlo más atractivo al gráfico, hemos incluido los potenciales de acción, pero quiero destacar que el valor del potencial de reposo no es nada más que esa insignificante línea horizontal antes del potencial de acción. ¿Estamos? Ok. Una pregunta para ustedes. Si las cargas eléctricas acumuladas fuera de la membrana son positivas y las cargas eléctricas acumuladas dentro de la membrana son negativas, ¿por qué decimos
valor del potencial de reposo de las membranas, o potencial de membrana en general, es menos tanto, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, menos 50. ¿Por qué le ponemos la carga menos? ¿Por qué no le ponemos la carga más? O para ser más justos, más o menos. Veamos, escuchen. Sí, pero ¿por qué ponemos menos? No ponemos más. Mentira. Existe tanta carga negativa dentro como carga positiva afuera. No hay una diferencia transmembranal. Las cargas positivas que se acumulan afuera son iguales a las cargas negativas que se acumulan dentro. Entonces, decimos menos. Pero ¿por qué ponemos menos? ¿Por qué no ponemos más? ¿Algunos de ustedes tienen una idea? Por el sodio, esto, chicos, ¿qué pasa con el sodio? Mentira, hay más afuera que adentro. Entonces, ese es el punto. El poner el valor de menos es convencional. Cuando se descubrió que las cargas eléctricas eran diferentes a ambos lados de la membrana, se preguntaron los que estaban haciendo este tipo de descubrimientos, y ahora, ¿qué valor le vamos a dar al potencial de membrana? Dijeron entonces, vamos a asumir que el potencial del exterior es cero, y vamos a darle toda la diferencia de carga al interior. Entonces, la diferencia de carga entre el exterior y el interior se lo representa como menos. Y la cifra que hemos dado, el total de la diferencia de carga, como si la estuviéramos solamente registrando en el interior. Es una convención. Convencionalmente se pone menos 45, menos 70, menos 70. Entonces, ¿está claro? Sí. Bien, hasta ahora son nuestras generalidades. Veamos cómo se genera ese potencial de membrana. Antes de meternos a estudiar cómo se genera el potencial de membrana o de reposo, en este caso, debemos hacer un recuerdo de la distribución de las cargas iónicas a ambos lados de la membrana. En una tablita que ustedes van a ver aquí en el lado izquierdo de la gráfica, tenemos registradas una serie de sustancias, algunas con carga eléctrica, los iones, y otras sin carga eléctrica, las sustancias no iónicas. Las sustancias no iónicas no nos interesan en absoluto, no generan carga eléctrica, por lo tanto, no intervienen dentro de la aparición del potencial de reposo. Las que sí nos interesan son las cargas, las sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio, sulfato, fosfatos. De estas, ¿cuáles son las que nos interesan específicamente? Las que están en mayor concentración. ¿Cuáles son las que están en mayor concentración? En el líquido extracelular, pues obviamente el sodio y el cloro. Cloruro de sodio, estamos embebidos en sal. Y en el líquido intracelular, el potasio y los proteinatos. Los proteinatos que van a tener carga negativa. Cuando contabilizamos la distribución de estas cargas positivas y negativas afuera, o las cargas positivas y negativas adentro de la célula, vemos que hay tantas cargas positivas como cargas negativas, lo que dijimos a un principio. Hay la misma cantidad de moléculas de sodio que de cloro. Y en el interior hay la misma cantidad de moléculas de potasio que de proteinato con carga eléctrica negativa. Por lo tanto, las cargas positivas y negativas se neutralizan, y aquí no tiene carga eléctrica neta, mientras que en el interior, si bien la composición es diferente, ocurre lo mismo, las cargas positivas y negativas se neutralizan y no hay una carga eléctrica neta. Por lo tanto, en los líquidos extra e intracelular no hay carga eléctrica. Pero ocurre que aquí, a ambos lados de la membrana, se están acumulando excesos de cargas. Veamos cómo se produce esto. Para eso, un
par de investigadores, no hace tantos años realmente. Empezaron a estudiar los axones de unos calamares que tienen la característica o la cualidad de ser muy grandes. Se los llaman axones gigantes del calma. Y son fáciles de estudiar sin necesidad de microscopios electrónicos, vale decir, se los puede estudiar con un simple microscopio cuando el calamar está vivo. Y por lo tanto, empezaron a hacer sus mediciones del valor del potencial de reposo del axón del calamar. Y vieron que tenía un valor cercano a los 70. Empezaron a estudiar la estructura de la membrana celular de este axón y se dieron cuenta de un hecho notable, muy interesante para todos. Solamente tenía unas proteínas canaliculares, unos canales que permitían el paso de moléculas de proteínas. ¿Okay? Canales especializados en permitir el paso de proteínas. ¿Y cómo los llamaron? Los llamaron canales de fuga de proteínas. ¿Por qué? Porque estos canales están permanentemente abiertos. Y por lo tanto el potasio pues tiende a salirse por él. ¿Qué es lo que hace que el potasio tienda a salirse por él? No, porque eso cambiaría la carga. Se fijan, la concentración del potasio en el líquido intracelular es mucho mayor que la concentración del potasio en el líquido extracelular. Vale decir, 140 miliequivalentes o milimoles, como ustedes prefieran considerarlos, versus 4 miliequivalentes o milimoles. Hay una diferencia que nosotros llamamos un gradiente de concentración. Está más concentrado en un lado que en el otro lado. Por las leyes de la difusión, si hay un gradiente de concentración y la membrana es permeable a esa sustancia, ¿qué va a hacer esa sustancia? Va a difundir, por supuesto, empujada por la presión de las moléculas del lugar donde hay mayor concentración. Entonces, el gradiente de concentración, si la membrana es permeable a esa sustancia, empuja la sustancia a través de la membrana y la saca. ¿Estamos? ¿Cuál es el propósito de este proceso? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué la saca? Para que la concentración a ambos lados de la membrana sea la misma. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Pues, están durmiendo los de atrás, ya entonces, según las leyes de la difusión, tendría que salirse el potasio la cantidad suficiente hasta que la concentración afuera sea la misma que la concentración adentro. Si pudiéramos cuantificar cuál debería ser en teoría la concentración promedio de potasio a ambos lados de la membrana, si solamente funcionara el gradiente de concentración, ¿cuánto pondrían ustedes? 140 más 4, 144 entre 2, 72. Ese debería ser entonces la concentración de potasio fuera y dentro de la célula y va a haber más movimiento de potasio porque cada molécula de potasio que salga va a estar contrarrestada por otra molécula de potasio que entre y van a mantener ese valor promedio indefinidamente. Pero resulta que el potasio tiene carga eléctrica. Y cuando sale el potasio del líquido intracelular al extracelular, arrastra su carga eléctrica. Y esa carga eléctrica no es compensada con la aparición de ninguna carga negativa dentro. Por lo tanto, cada vez que se sale una molécula de potasio afuera, genera una carga positiva afuera y deja un exceso de carga negativa adentro. Porque el proteinato no se puede mover.
iones negativos, están conectados a moléculas muy grandes que no se mueven, por lo tanto quedan estáticos, pero sí cuentan como carga negativa. Empieza a hacerse negativo el interior y positivo el exterior. Mientras más carga positiva salga, ¿qué pasará con el valor de la carga positiva en exceso? Va a aumentar, va a ir aumentando. Y eso va a generar alguna diferencia de cargas. Sí, señor, se van a acumular positivas afuera y negativas adentro. Se va a generar un gradiente eléctrico. Al haber cargas en exceso positivas afuera y en exceso negativas adentro, va a haber una otra fuerza que va a tender a hacer algo. ¿Qué va a tender a hacer esta fuerza? La fuerza del gradiente eléctrico. Potasio, carga positiva. Ambiente de moléculas de potasio en el exterior que es positivo. ¿Qué va a pasar cuando una nueva molécula de potasio quiera salir hacia afuera? Cargas del mismo signo se repelen, bendito sea Dios. Y cargas de signo opuesto se atraen. Todos felices, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que quiera salir una nueva carga de potasio hacia afuera, se va a encontrar con un ambiente positivo que lo repele y que se opone a la salida de potasio. ¿Ok? Considerando este otro gradiente que ha aparecido, ¿hasta cuándo se va a producir movimiento de iones potasio a través de la membrana? Va a ser, como dijimos hace un momento, hasta que los valores de concentración del potasio se equilibren. ¿Sí o no? No, no va a ser así. Porque hay un gradiente eléctrico que se opone al movimiento de iones potasio a través de la membrana y combate al gradiente de concentración. Entonces, ¿hasta cuándo van a salir iones potasio hacia afuera? ¿Hasta cuándo? ¿Para siempre? No, no es así. Tú, por favor, otro periodista. Sí, dime. Hasta que el gradiente eléctrico lo permite. Me lo estoy imaginando como un dios ahí. Permito que pase. Ahora ya no permito que pase. No es así. Pero, bonita aproximación. ¿Hasta cuándo va a producirse la migración de iones potássicos? Fíjense ustedes en el proceso. Al principio, estamos asumiendo que hubiera un principio. Sale una molécula de potasio, genera una pequeña carga positiva. Ningún problema. Otras moléculas de potasio van a salir igual y van a ir acumulando cargas positivas. Va a aparecer un pequeño gradiente eléctrico que empieza a retener la salida de iones de potasio. Pero este es un pequeño gradiente en relación al valor del gradiente de concentración. Hay una muy grande diferencia de cargas, por lo tanto, de cargas de iones, por lo tanto siguen saliendo. Pero siguen saliendo y sigue acumulando el valor del potencial eléctrico positivo afuera. Y entonces la pregunta obvia es ¿hasta cuándo eso va a ocurrir? Más cargas salen, más grande es el valor del potencial eléctrico. Y un poquito menos es el valor del potencial del gradiente de concentración. ¿Hasta cuándo va a seguir este proceso? No es tan difícil, por favor. Hasta que los dos gradientes, las dos fuerzas se equilibren. Hasta que la fuerza del gradiente eléctrico sea la misma que la fuerza del gradiente de concentración. ¿Sí? En ese momento, cuando las dos fuerzas, una que saca y otra que mete iones potasio, sean las mismas, no va a haber más salida neta de iones potasio. Se habrá encontrado un valor de potencial de equilibrio. De hecho, este se llama el valor del potencial de equilibrio para el potasio. Lo podemos medir
¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la condición para poderlo medir? Lo podríamos medir con un voltímetro, por supuesto. ¿Cuál es la condición para que lo podamos medir? Sí, por supuesto que esté vivo está la mano. Si se murió ya no hay. Pero otras condiciones. Algunas que se ocurran, ayúdanos. Nos hablamos. Que este cambio sea estable, permanente, que no se modifique. ¿Ok? Si este es un cambio estable, estacionario, que va a permanecer a lo largo del tiempo, lo podemos medir. Podemos poner un electrodo fuera y un electrodo dentro de la membrana y medir cuál es el valor del potencial de equilibrio del potasio. Y eso es justamente lo que hicieron. Lo midieron. Pero ¿cuál es el valor? Ahí nos quedamos. Otro señor, se lo presento, Walter Nernst, un físico suizo, creo que. El valor del potencial de equilibrio iónico en la membrana celular. Él trabajaba en Ontario, no trabajaba en la biología, pero se dio cuenta de que la fórmula que él había encontrado se aplicaba perfectamente a las membranas celulares, por lo tanto tenía aplicación biológica. Y él generó lo que llamamos la ecuación de Nernst. No se asusten, por favor, con la cantidad de letritas raras. Aquí están los elementos de la ecuación de Nernst. La constante general de los gases representada con R, la temperatura absoluta en grados Kelvin, dividido entre el Z, que es la carga iónica del ion del que estamos hablando, en este caso positiva para el potasio, y la constante de Faraday, por el logaritmo en base natural de la concentración del ion por fuera, dividido entre la concentración del ion por dentro. Para las condiciones biológicas de nuestra temperatura, 37 grados, nuestra composición iónica es relativamente constante y el resto de las otras variables, la constante general de los gases, a la presión atmosférica de 760 millones de mercurio, etc., se puede reducir todo esto a una ecuación tan simple como esta. El valor del potencial de equilibrio iónico es igual a 61.5, en realidad es más o menos 61.5, por el logaritmo de la concentración del ion fuera de la célula dividido entre la concentración del ion dentro de la célula. Out, in. ¿Ok? Fuera, exterior, lo que ustedes quieran ponerle, pues esto tiene que ser claro. ¿Está claro ahí? ¿Hasta ahí está siguiéndome? Y entonces, ¿por qué no aplicamos esta ecuación al potasio y sus concentraciones? Aquí está lo que quedaría la ecuación del potasio, del equilibrio iónico del potasio, 61.5 por el logaritmo de la diferencia entre el potasio de líquido extracelular dividido entre el potasio de líquido intracelular. Cambiamos valores, 140 abajo, 4 arriba, hacemos la división, nos sale 0.0285. La división de 4 entre 140. Saquen ahora sí sus calculadoras y los que están grabando dejen de grabar, vean. Utilice la calculadora que nuevas moléculas de potasio migren a través de la membrana celular. Entonces, como su nombre lo dice, este es el valor del equilibrio iónico del potasio. Volviendo atrás, cuando decíamos que va a salir potasio hasta que la fuerza de su gradiente eléctrico iguale a la fuerza del gradiente de concentración, lo que hemos hecho es eso, justamente calcular el valor del gradiente, tenga ese valor de menos 94 milivoltios, se opone a la fuerza del gradiente de concentración y ya no es flujo neto de iones potasio. Y se cumple la premisa que habíamos dicho, que sea constante, porque cuando los dos gradientes se han igualado, ya no hay más flujo neto de iones potasio, ¿no es cierto? Y por lo tanto ese valor de potencial de equilibrio se va a mantener.
¿Está claro? ¿Sí? Y ahora, ¿eso qué tiene que ver con el valor del potencial de membrana o de reposo? Ese es el valor del potencial de reposo. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos, rápido. Bueno, no te entendí. Tú, por favor. Estamos hablando de... Exactamente. Solamente estamos hablando de 1 millón. Pero resulta que en el celular hay varios iones, en el celular y esos otros iones, ¿acaso no cuentan? Evidentemente, si no tuvieran canales a través de los cuales se mueven esos iones, este sería el valor del potencial de reposo de la membrana del axón gigante del calamar. Pero si la membrana tuviera canales permeables a otros iones, entonces no sería el valor del potencial de la membrana, solamente sería el valor del potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. Dicho sea de paso, cuando midieron en los calamares el valor del potencial del potasio, el valor del potencial de equilibrio del potasio, lo que encontraron fue una cifra muy parecida a esta. Entonces, para el calamar, para el axón del calamar, evidentemente, al solo tener canales de potasio, este es el valor del potencial de reposo de esa fibra. Pero, para el resto de las células de nuestro organismo, que no solamente tienen canales de fuga de potasio, sino que también tienen canales de fuga de sodio y canales de fuga de cloro, la situación no es verdad, ya no se aplica esto a esta nueva estructura. Pero no faltó quien dijo, vamos a trabajar con la ecuación de Merz y vamos a incluir entonces a los otros iones. Y aquí el señor Goldman, no sé si amado o odiado por todos, nos generó esta pequeña fórmula del valor del potencial de equilibrio del potasio, del sodio y del cloro es igual a 61 por el logaritmo de ese chorizo que viene luego. Veamos ese chorizo. Toma en cuenta a 3 iones. Toma en cuenta el sodio, toma en cuenta el potasio y toma en cuenta el cloro. Son los más abundantes, los que más podrían modificar y afectar el valor del potencial de equilibrio. Bien, además de sus concentraciones en el exterior y en el interior, en el exterior y en el interior, y en el interior y en el exterior para el ion electronegativo, el cloro, no se olviden que la Z era el valor de la carga eléctrica del ion, y en este caso, para que se lo puedan meter en una misma fórmula, se ha invertido esto para poner todos por igual. Entonces, exterior de sodio, exterior de potasio e interior de cloro. Ahí todos actúan con la misma carga eléctrica, finalmente. Y además de eso, una P. La P del sodio, la P del potasio, la P del cloro. ¿Qué es la P? Una cosa que es imprescindible para poder calcular es la permeabilidad. ¿Cuán permeable es la membrana a cada uno de estos iones? Porque si no fuera permeable, entonces al P ser 0, toda esta parte desaparece. Tiene que ser permeable a un ion para que tenga algún efecto de movimiento iónico. ¿Está claro eso? Entonces se ha inventado esta fórmula, la permeabilidad del sodio por la concentración del sodio dividida entre la permeabilidad del sodio entre la concentración del sodio interior, igual que para el potasio, igual que para el cloro. Fíjense, cuando lo vemos así, es fácil, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los valores de permeabilidad los tenemos. Ya.
son los valores de permeabilidad de esos tres iones? Sodio, 142 afuera, 10 adentro. Potasio, 4 afuera, 140 adentro, ya lo sabíamos. Y cloro, 103 afuera y 4 adentro. Tenemos los valores de concentración. ¿Qué necesitamos saber? Los valores de permeabilidad. Bueno, aquí abajo está medio entreverado, no sé por qué, no está escrito así. Están los valores de permeabilidad para el potasio, que resulta ser el valor de referencia, al cual le han dado un valor 1. Y están comparando contra esa permeabilidad la permeabilidad del sodio, que es infinitamente menor, 0.04. Una 25ª parte de la permeabilidad del potasio es la que tiene el sodio. ¿Qué significa eso? Que tiene muchísimos menos canales de fuga de sodio que canales de fuga de potasio. Y la permeabilidad del cloro, que es 0.45, casi 0.5, casi la mitad. Que hay entonces la mitad de canales de cloro que la cantidad de canales de potasio. Entonces, con esos valores de permeabilidad ya podemos trabajar. Empiecen entonces a aplicar esto. No es así. Se hace un chorizo largo, como ustedes verán. No les voy a obligar a hacerlo en este momento, pero lo van a tener que hacer en algún momento del día. Valores, la fórmula arriba, los valores numéricos a continuación. El 0.04 de permeabilidad para el sodio por 142 sobre 0.04 sobre 10. Para el potasio, 1 habíamos dicho permeabilidad por 4 su concentración en el líquido celular sobre 1 por 140. Y del cloro, 0.45 por 4 su concentración en el líquido celular sobre 0.45 por 103 concentración en el líquido celular. El resto es trabajo matemático de sumar, restar, multiplicar, dividir, y nos sale un valor de 0.06147. ¿Cuál es el logaritmo de eso? Vamos a ver calculadora y eléctrico de la membrana para el ion sodio, potasio y cloro. ¿Cierto? No es solamente para el potasio, como en la ecuación de Nernst. La ecuación de forma se aplica a varios iones, y siendo estos los más importantes y abundantes iones a ambos lados de la membrana celular, este valor de equilibrio iónico para esos tres iones se convierte en el valor del potencial de reposo. Ahora sí, estamos hablando del valor del potencial de reposo para esa membrana cuando se den esas concentraciones iónicas con esas permeabilidades. Entonces, ustedes podrían calcular el valor del potencial de reposo para cualquier célula a condición de conocer la concentración de los iones a ambos lados de la membrana, la permeabilidad de la membrana para cada uno de los iones, evidentemente, que se mantengan intactos. Entonces, ustedes en este momento pueden calcular el valor del potencial del reposo de las células nerviosas o el valor del potencial de membrana de todas las células nerviosas. ¿Verdad? Bueno. Ahora bien, esa condición del reposo, vale decir que sea constante, cuando hay tres iones y tienen cargas eléctricas diferentes, este es un problema de mantener. ¿Por qué? Ustedes imagínense una membrana que tiene su valor de menos 74, ¿verdad? Menos 74 milivoltios. Con sus gradientes, ahí está el gradiente de concentración del potasio, tiende a sacar moléculas de potasio.
el gradiente de concentración del sodio que tiende a meter sodio. ¿Sí? ¿Qué pasa si una molécula de potasio sale y una molécula de sodio entra? ¿Hay cambio en el gradiente eléctrico? A ver, ¿quién es el mejor? Si una molécula de potasio sale y entra una molécula de sodio, ¿hay cambio del valor del gradiente eléctrico? No, pero hay cambio en el valor de la concentración. Y eso sí se sigue dando cada vez que sale una carga de ion potasio, entra una carga de ion sodio. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Hasta que las concentraciones de sodio y potasio fuera y dentro se igualan. ¿Qué pasaría si es que ocurriera eso? ¿Qué pasaría con el valor del potencial eléctrico? Si se igualan las cargas de sodio adentro y afuera, y se igualan las cargas de potasio adentro y afuera, ¿habría potencial eléctrico? ¿Habría gradiente eléctrico? No, desaparecería. Entonces, ¿cómo es posible que esta condición de la permanencia se dé? Necesitamos algo que mantenga esas concentraciones constantes. ¿Y cuál es ese algo? Se las presento. La bomba sodio-potasio TPA. Esta bomba lo que hace es sacar moléculas de sodio del interior de la célula hacia afuera y meter moléculas de potasio del exterior hacia adentro. Entonces, cada vez que pueda, y que pueda significa que le lleguen moléculas de ATP que le ponen energía, esta bomba va a empezar a sacar el sodio y meter el potasio. Es una bomba electrógena, porque genera más salida de sodio que entrada de potasio. Por cada 3 moléculas de sodio que saca, 2 moléculas de potasio entran. Entonces genera una pequeña carga eléctrica. Cuando trabaja, genera una pequeña carga eléctrica. Esto lo vamos a guardar para después cuando hablemos de las variaciones de los potenciales. Entonces, ¿quién es el encargado de mantener la estabilidad del potencial de membrana? ¿Quién se encarga? Repito, ¿quién es el encargado de mantener la estabilidad del potencial de membrana? Es la bomba sodio-potasio. ¿Quién es el que genera el potencial de membrana? ¿El gradiente de concentración de quiénes? Del potasio, principalmente, adicionalmente y muy poquito de sodio y más o menos el cloro. Pero ¿cuál es el más importante de entre ellos 3? El potasio. ¿Y cuál es el vehículo a través del cual genera su potencial, su aporte al potencial de membrana de potasio? ¿Lo hace a través de qué? De la cantidad enorme de canales de fuga de potasio. ¿Está claro entonces? Muy bien. Nos vamos a saltar esto que lo vamos a dejar como tarea para después, pero lo que quiero ahora es que ustedes me expliquen esto rápidamente. A su entender, tú, primera pregunta, fuerte. ¿Cuál es el grado más importante para determinar el potencial de reposo? ¿Sí? La respuesta es siguiente. ¿Cuál es el efecto del gradiente de concentración del sodio en el potencial de reposo? ¿Ya? ¿Y? La respuesta es denle cuerda, por favor, ayúdenos, cámbienle las pilas como les va a llevar. No, nada, tú, por favor. La de al lado. El de al lado. Hasta ahí nomás hemos llegado. Tú, sálvanos, por favor, tú, la del pilar. Sí, tú. Es la segunda pregunta, sí. Mínimo, ya, perfecto. Tercera pregunta, tú, la de negro. ¿Cuál es
¿Ya? Y la respuesta es el encargado de mantener estable el valor del potencial. Cuarta pregunta para este lado, sí, por favor, la reloj. ¿Cómo se llaman los canales a través de los cuales se mueven los iones que determinan el potencial de reposo? ¿Perdón? Las fugas. Canales de fuga. Ajá, los canales de fuga. Canales de fuga. Eso es lo que quería decir, a ver. Sí. Eso. Siguiente, el de al lado. ¿Cómo se comporta el potencial de reposo en el tiempo? ¿Ya? La de atrás. Se modifica, se mantiene constante, no sé. ¿Y tu respuesta es? No sé. Ups. Preguntas de memoria. El multicolor de tercero, ¿sí? No es el multicolor. ¿Cuál es el valor típico del potencial de membrana neuronal? ¿Sí? Menos 70 milivoltios. El de al lado, el amarillo. ¿Cuál es el valor típico del potencial de membrana cardíaca? Menos 100 milivoltios. Menos 90. Menos 90. Menos 90 milivoltios. Correcto. El de al lado. ¿Cuál es el valor típico del potencial de membrana del músculo escleral? Sí. 100 milivoltios. Ya, el de al lado también, la de al lado, perdón. ¿Cuál es el valor típico del potencial de membrana del músculo liso? Es menos 50. Ya, y finalmente el del rincón, la última. Además de la permeabilidad, ¿de qué otro elemento o factor depende el valor del potencial de la membrana? ¿De qué depende? De la concatenación o de... Y la respuesta es Depende del gradiente. de los gradientes de concentración. Vamos a ver cómo habían estado. ¡Tarán! Ahí está. ¿Tú le habías dado? ¿Sí? ¿Era eso? Lo del siguiente, el efecto mínimo era, respuesta mínimo, ¿no es cierto? Bueno, pues ahí vamos. Vean ustedes si lo hicieron bien o no lo hicieron tan bien. Gradiente de concentración, la última, obviamente, ¿no? Dos valores importantes, medios de concentración y permeabilidad de la membrana. Bien, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Cuando la permeabilidad del potasio es 1, del sodio es 0.05, del cloro 0.41. Pero cuando hay solamente permeabilidad al potasio y los otros no, o cuando hay solamente permeabilidad al sodio, o solamente permeabilidad al cloro, o solamente cuando la permeabilidad del potasio aumenta 10 veces, o cuando eso ocurre con el valor de la permeabilidad del sodio aumenta 10 veces en relación al potasio, o cuando esto aumenta en relación a la permeabilidad al cloro. Y cada una de estas situaciones ustedes tienen todo lo que necesitan para calcular el valor del potencial. Les invito, esta es una invitación, esta es una imposición, a que lo hagan, que se jueguen en casa con la ecuación de Goldman, se van a volver diestros en calcular y van a comprender específicamente cómo afecta la concentración de estos iones el valor del potencial de la membrana. ¿Ok? Así que ahora sí sáquenle la foto, para eso es que les dejo sacar su celular. Sáquenle la foto, hagan ese trabajo, y los que lo deseen, estoy dejando libre, me lo traen para mañana, por su desarrollo. Por favor, si quieren.